de la mañana seguimos en este sol de los sábados y el que esté parado que se siente y el que esté sentado que se acueste porque este país va a temblar a continuación con el comentario del canciller de la comunicación dominicana, Cristian Cabrera. Buenos días, República Dominicana, buenos días a todos aquellos que en sintonía están con este sol de los sábados. Pasado el proceso electoral, me veo rodeado, amurallado de dos láminas de aluminio, que son estas dos pizarras, que servirán para que no quede piedra sobre piedra de las firmas encuestadoras en República Dominicana, porque ha llegado la hora de medir la verdad. Y ha llegado la hora de ver cuáles se alquilan, cuáles se venden, cuáles aciertan y hacen un trabajo de campo muy veraz. Y eso es lo que vamos a comprobar con las mediciones del torneo electoral pasado a partir de lo que resultó, ¿verdad? Y de lo que las encuestadoras dijeron, todas a menos de un mes del proceso electoral. El resultado final del proceso fue 57-45 para el presidente Abinader, 10-45 para el PLD y Abel Martínez y 28-85 para Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. La firma Mark Penn arrojó resultados en los que el PRM salía con 0.45 menos puntos que lo que obtuvo finalmente. 1.55 el PLD por encima y 4.85 menos la Fuerza del Pueblo. Es decir, que a partir de los márgenes de error, se podría decir que Mark Penn quedó bien parada. La firma Gallup dijo en su última edición, al PRM le daba 2.55 por encima de lo que obtuvo, al PLD le daba 0.70 por encima de lo que obtuvo y a la Fuerza del Pueblo le quitaba 4.25 por debajo de lo que obtuvo. Tomando en cuenta los márgenes de error, que es de más o menos 3%, se podría decir que Gallup pasó la prueba. La firma Greenberg, Diario Libre, otorgaba 0.55% más al presidente Abinader de lo que obtuvo, le daba un 58%. Al PLD le daba un 2.6% más de lo que obtuvo. Estamos hablando de que le dio al PLD un 13%. Y a la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández le dejó 3.85% por debajo de lo que obtuvo. Es decir, que le pronosticaba un 25%. Tomando en cuenta los márgenes de errores, pasó la prueba. La firma Sondeos daba 1.45 menos al PRM de lo que obtuvo. Le otorgó un 56%. 0.55 más a Abel de lo que obtuvo. Le otorgó un 11%. Y a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo le pronosticaba un 27% y obtuvo un 1.85 por encima de eso. Es decir, que Sondeos de este paquete fue la más acertada porque su margen en ninguno de los resultados fue superior al 2%. Datincorp, esa firma encuestadora en el nivel presidencial le daba al presidente Abinader por encima del 60%, un 64% para ser exactos. Se guayó en el nivel presidencial. Porque también Abel Martínez le quitó 4.70% y a la Fuerza del Pueblo le restó un 9.06%. Dígase que en ninguno de los tres niveles obtuvo un margen de error correcto. En ninguno. Para que una encuesta clasifique debe tener por lo menos en 2 de los 3 resultados un margen de error válido y el tercero no ir muy lejos de la realidad. RD elige más 6.55 en el nivel presidencial al PRM, más 0.35 al PLD en el nivel presidencial y 9.75 le restó a Fuerza del Pueblo en el nivel presidencial. No acertó lo suficiente. Centro Económico del Cibao le dio a Luis Abinader casi 9 puntos por encima de su resultado final. Abel Martínez le quitó 2.15% sobre su resultado. Y al presidente Fernández le quitó 9.45 sobre su resultado final. Es decir, que el Centro Económico del Cibao puede mandarse a guardar para las elecciones venideras a partir de los resultados que obtuvieron.
Sigo antes de pasar al nivel senatorial del Distrito Nacional, y utilizo el Distrito Nacional porque es la plaza más medida junto a Santo Domingo. De Santo Domingo no hubo datos suficientes, por eso no seguí. Me mantengo en el nivel presidencial. Dick Morris le quitó al presidente Abinader 10.85. Le dio a Fuerza del Pueblo 8.35 por encima y le dio al PLD 2.05 por encima. No sirve para nada, descalificada para la próxima elección. Atlas Intel, una firma que se estrenó en este proceso en República Dominicana, había estado participando en otros internacionalmente, le dio al presidente Abinader 10.65% por encima de su resultado final. Le dio al presidente Fernández 10.95% menos de su resultado final, y Abel Martínez le dio 1.65% más de su resultado final. Pueden descartarla, táchela, no sirve para nada. Y Marquestrategia le dio al presidente Abinader 12.85% por encima de su resultado final. Le quitó a la Fuerza del Pueblo 9.75% y al PLD le quitó 3.15%. Tampoco sirve para nada más que acercarla al zafacón más próximo y votarla y no utilizarla en ningún proceso venidero. En el nivel de senadurías de la capital, solo 4 firmas se arriesgaron a medir y fueron Sondeos, ACD Media, Panorama, Datincorp. En esas firmas, a publicar encuestas, muchas midieron, a publicar encuestas. En esas firmas está Sondeos, que como en el nivel presidencial también fue la más acertada en el nivel senatorial del Distrito Nacional, 0.77 por encima le dio a Guillermo Moreno de su resultado final, y a Omar Fernández le restó 0.20%. Es decir, que estuvo en un margen de error de menos de un 1%. Menos de un 1%. En el nivel presidencial ocurrió lo mismo, y en el nivel senatorial del Distrito Nacional ocurrió también algo similar. ACD Media a Guillermo Moreno en su última edición, me parece que de marzo de este año, finales de marzo de este año, le quitó a Guillermo Moreno 0.17, pero Omar Fernández le restó 9.90. A Vinicio Castillo le dio 1.6 puntos porcentuales más de lo que obtuvo. Es decir, que en 2 niveles se mantuvo dentro del rango, pero fue astronómicamente distinto en el nivel senatorial, por lo que podría quedar descalificada. Habría que ver su comportamiento en el futuro. Panorama, status quo, le dio a Guillermo Moreno 4.58% más de lo que obtuvo y le quitó a Fernández 7.5%. Se escapa del margen de error, que en esta encuesta era de un 5%. Debo decir que por el nivel de muestras, creo que fueron aproximadamente 400, el margen de error era mayor al promedio de las otras. Pero igual se escapó mucho de su margen de error. Datincorp, la encuestadora del profesor Jesús Seguías, también aquí se equivocó por mucho. Le dio a Guillermo Moreno 14.08% por encima de sus resultados. Y a Omar Fernández le quitó 15.50% de su resultado final en la última encuesta publicada. Más 3.75 a Vinicio Castillo de lo que obtuvo como resultado final, que fue un 1.7%. Es decir, que en este proceso, en el nivel de senaduría, solamente Sondeos y parcialmente, porque tuvo un resultado con casi un 10% de diferencia del resultado final, ACD Media. Pero las otras tuvieron un margen de error muy amplio, y en las presidenciales, las tradicionales, Gallup, Marpen, Greenberg, y ahora se incluye Sondeos como las únicas válidas, las únicas sobrevivientes del torneo presidencial a nivel de encuestas. El resto pueden guardarse para otra ocasión. Hago este análisis porque es muy común la guerra de encuestas en los procesos electorales. Y fíjense cómo hablo de la integración de una a las tradicionales que ya habían o han tenido una reputación construida en el tiempo a partir de los resultados que presentan. Hay muchas encuestas que se utilizan para posicionamiento, para tratar de inducir el voto de cola,
para tratar de arrastrar parte de ese electorado indeciso, para muchas cosas. Pero a fin de cuentas, las encuestas van dando como resultado, van estableciendo su trayectoria y como todo en la vida van construyendo una reputación. Ahí tiene usted material para analizar antes de que le vengan con cuentos de cara al proceso electoral venidero, porque muchas encuestas saldrán, muchas nuevas se registrarán y faltan elementos para que de una vez por todas República Dominicana pueda tener real y efectivamente encuestas serias. Ahora la pregunta que hago, ¿hay que modificar ese aspecto de la ley de partidos? ¿Hay que real y efectivamente retirar la licencia a aquellas encuestas que no quedaron dentro de su propio margen de error, no el margen de error dictado por otros, su propio margen de error? ¿Hubo algo que cambiara radicalmente el panorama en el proceso electoral? Analice, porque incluso más allá de lo dicho en estas encuestadoras, hay datos que cuando usted la analiza todas, puede darse cuenta de la manipulación y de la inducción que muchos tenían hacia el electorado. Cambio y fuera.